Thank you. Vamos a empezar con ustedes, así que les voy a pedir que empiecen cerrando sus ojos. Y no voy a hacer nada raro, no les voy a tirar nada, pero necesito que me ayuden. Quiero que cierren los ojos y voy a decir una frase y ustedes quiero que piensen a lo primero que les llegue a la mente. Así que cierren los ojos, por favor. El café conecta un mundo mejor. ¿Quién quiere compartir lo que les llegó a su mente, el pensamiento que le pasó por la cabeza para escuchar la frase? Adelante. ¿No es cierto? ¿Alguna otra idea? Ustedes ya tienen cafeína. True, ¿cierto? ¿Alguien que quiere decir algo diferente a que no es cierto? Sí, adelante. Algunas personas dicen cierto, otros que permiten que la gente salga de pobreza, mucho más. Vamos a hablar más a profundidad. Y para hacer eso, hoy vamos a hablar de un país, Etiopía. Etiopía es el país en el que yo me enamoré. Y no es amor juvenil, sino amor de matrimonio, con muchas posibilidades, con defectos y posibilidades, y más defectos y posibilidades. Les voy a contar 3 historias sobre Etiopía, pero les garantizo que esto va a cambiar la manera en que ustedes piensan con respecto al café, al respecto de Etiopía y su rol en el mundo. Tenemos mucho que hacer, nos quedan 30 minutos. Déjenme empezar presentándoles a Marsha Adey. Es su esposa Geri Teibu y 6 de sus hijos. Marsha Adey es el líder de la 7ª generación de la tribu Mesa. Vive en Marcia. Y no estaba buscando a Marsha exactamente, estaba buscando un cuentacuentos. Pasé 6 horas viajando a pie y en carro y tardé 2 días antes de eso viajando de Addis para llegar a esta Suiza de Etiopía. Una vez que estuve ahí, vi algunas de las cosas más bonitas en Etiopía. Todo es verde, incluyendo aquellos árboles, plantas de banano y las de café. Todo esto me impresionó. A todos los que vi les pregunté quién es el mejor cuentacuentos del área, y antes de que yo supiera que esa persona que yo buscaba era Marsha Adey. Marsha Adey vive en una casa que no tiene puerta. Esto representa su estatus, y esto indica que ella y sus vecinos están seguros. Él sabía que yo iba a llegar a hablar con él antes de que yo ni siquiera supiera quién era él. Entonces estaba listo, sacando todos sus muebles fuera de la casa, los puso en una sombra a la par de la casa y estaba listo para contarme cualquier cosa que yo le preguntara. Marsha Adey es un agricultor en una de las áreas más rurales de Etiopía. Se gana menos de $1 por día promedio. Ese es el salario normal en Etiopía. Y aún así se bebe casi toda esa fortuna en café. El café es tan agradable aquí que la mayoría de la gente tiene plantas de café incluso en el patio. Consumen café de 3 a 5 veces al día. Si Marsha Adey tiene si el precio del café de Marsha Adey sube, imagínense, él gasta $75, podría gastar $75 para el consumo. Él se le puede considerar una persona rica o un pobre agricultor, depende de cómo se ve Etiopía en el mundo. El café en las montañas de Maro no viene de las personas, sino de la naturaleza. El término es Wealth Suraj, que significa que las semillas son dispersadas por animales y pájaros. Mientras el café es una leyenda en Etiopía que proviene del siglo X, la tribu de Marsha Adey no trazaba café en sus casas. Les tomó mucho tiempo consumir el café, y la razón es porque estaban convencidos de que las semillas y lo que veían en esas cerezas los iban a quemar a ellos. Y entonces, hasta que no llegaron a comerciales de Creta y los enseñaron cómo sacar esto del café, no empezaron a hacerlo. Y bueno, esto nos prueba de que esta gente necesitaba a que los comerciantes
mostraran que estaba bien consumir café. Una vez que consumen café, no dejaron de hacerlo, se volvieron locos en esta área de las montañas Amaro. Marsha Day me contó la historia de mientras estaba comiéndose una cereza fresca de café. Y yo pensé, ¿qué pasa si este es el mejor café del mundo? Marsha Day vive a media hora, a mediodía de manejo de un lugar más cercano. No hay vehículos y las carreteras que él usa no son de las mejores condiciones. Aquí lo vemos en la foto. El café es lo más importante en esa montaña. La montaña fue el obstáculo final que la gente de Amaro tuvo que superar para poder establecer, que la gente se estableciera en esta parte de Etiopía. Marsha Day me dijo que hay tantos cafés ahí que nadie quiere recogerlos, que hay cerezas que están esperando con sabores que nunca han sido esperados. Marsha Day y yo pasamos un buen tiempo hablando con la ayuda de un traductor. Muchas veces él usaba las manos y me decía que su café es el mejor café de Etiopía. Nunca fue entrevistado antes con respecto a su café. No, nadie, de hecho, había entrevistado a nadie, pero él estaba seguro de que su café es el mejor. Me lo dijo tantas veces que empecé a sentirme impresionada. Nunca pensé que la gente viera las cosas de manera diferente. Marsha Day solo pensaba en su café, que era el mejor en Etiopía, y me dijo, Etiopía, aquí el café puso a nuestro país en el mapa mundial, y eso es cierto. ¿Y qué tal si sí es cierto? Marsha Day estaba haciéndome preguntas sobre el café, así que me ofreció una carreta, pero bueno, nos pasamos, se puede pasar muy bien en Etiopía, pero a las 4 de la tarde o una tormenta, y ambos decidimos que esto nos iba a tomar mucho tiempo, así que dijo, bueno, ¿cómo podemos, qué tal si hacemos un baile? Entonces llegó a su casa y regresó vestido con el traje típico, y este es el baile que hizo para mí. Esta es la danza pre-café, imagínense la danza post-café. Marsha Day me invitó a su casa para que lo averiguara. Adentro estaba la esposa tostando café y puso una serie de cosas que puso para trabajar para crear el café. Una vez que terminó, puso esto en un pestil y lo molió el café. Entonces de un pronto a otro no empezó a sentir ese olor amoroso. Entonces empezó a salir esto y mi estómago decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasa si esto es el mejor café del mundo? Luego de que murieron el café, pusieron un yevena y lo puso agua, vertió agua y lo puso a hervir. Ya estaba lista, se había puesto mucha atención en ese momento, pero de un pronto hubo un trueno que iluminó y llenó su casa. Hizo que todo se viera mucho más claro. Respiré nuevamente y corrí lo más rápido que pude para escaparme de esa inundación. Nunca me logré tomar ese café. El 70% de la tierra en Etiopía está entre los 2.000 y 8.000 pies de altura. Este es suelo volcánico fértil. Todo. La gente cree que ha visto solamente una parte de seca en Etiopía, seca, es un desierto, pero eso es solamente un tercio de Etiopía, el resto es de bosque. Y hay una serie de tipos diferentes de café en Etiopía, 10.000 variedades de café. Por eso es que hay tantos sabores, esas expresiones tan únicas de lo que es el café. El café es el café arábica, que representa un 65% del consumo mundial. El café arábica es porque los árabes fueron los primeros que cultivaron el café, por eso se le puso ese nombre. A Etiopía le encantó ese nombre, pero mientras tanto el café creció de manera silvestre ahí en una parte de 1 millón de kilómetros cuadrados del país. Es más o menos el doble del tamaño de Francia o Texas. Piensen en esto, en esta área.
Hay 10.000 variedades de café y algunos de estos sabores todavía no se conocen, están esperando ser descubiertos. Es una increíble oportunidad, puede también representar una tragedia. Imagínense si tomamos café de la misma manera que hablamos ahora del vino francés. Y este es el café con que ustedes van a acordar, estar de acuerdo conmigo. Pero no es solamente hablar del impacto del café, hablemos también del impacto que tiene en Etiopía. Si empezamos a hacer algo a esto, hablando de manera financiera, la diferenciación de calidad y procesamiento del café puede tener potencial de cambiar Etiopía. El café de Marshall Day es notable y los agricultores etíopes reciben solamente 10 centavos más por cada libra de café que venden. Esto es el octavo país más pobre del mundo. Tiene el más rico suministro de uno de los cultivos más ricos del mundo. Y es sorprendente cuando uno piensa en esto. ¿Cómo puede el café ayudar a cambiar Etiopía? No creo que debamos dar más dinero al café de Etiopía, sino que hay que reconocerlo más como mejor producto y que se le den más de 10 centavos a cada agricultor. Pues no sé, yo podría pensar en 20, 30 centavos, hasta $1 por el mejor café. Y no dudo que muchos de ustedes estén de acuerdo conmigo, pero lo importante es que empecemos a hablar de manera que esto se acerque más a la cultura del país, y eso es lo que les voy a pedir hoy. Como dijo David, 3.000 millones de tazas de café se consumen todos los días en el mundo. ¿Y qué pasaría si todos esos, porque la mayoría son de tipo genético de Etiopía, qué pasa si se va un paso más allá para cambiar el efecto de esto? Las sequías, la hambruna y la pobreza, esas son las descripciones que siempre surgen cuando se habla de Etiopía. La industria del café ha visto un lado diferente de Etiopía. El año pasado, mi libro Coffee Story salió en agosto, y ahí habla de la Cuerno de África. Cada vez que hablamos de mi libro, tenemos imágenes de devastación, de muerte, de sequía. Y aquí lo que yo hago es compartir una historia de posibilidad y de abundancia en un terreno real. Y realmente quiero contar la historia. Y para poderlo hacer tengo que conjuntar estas cosas. Pero no les voy a contar la historia de uno sin tener que cuenta la otra parte. Comparto historias a menudo como esta. Es una foto como esta. Se vive en una tierra que tiene mucho café. Es una tierra en donde está en pacto con Dios, pero ustedes le dicen que no está autorizado a tomar café. Este es Gabriel. Gabriel me dijo que cuando era niño le dijeron que si tomaba café no iba a llegar al paraíso. Entonces es una amenaza que decía, cuando Jesús murió, los ríos se secaron, se volvieron silenciosos, todos los árboles y arbustos mataron todo lo que estaba vivo, excepto el café. El café tenía unas semillas y unas hojas brillantes, y esto dio origen a nuevas semillas. Como me dijo, el café fue la única planta que permaneció y que le gustó a Jesús. Gabriel me contó esta historia cuando estábamos tomando café. La ironía no la perdió él, porque él tenía ese concepto de que tomar café le iba a afectar, como se le dijo, en su niñez. Pero aprendió luego a tomar café. El café es cultura en Etiopía, y cuando uno no puede dejar de pensar en cultura sin dejar de pensar en la religión. En Etiopía hay 80 lenguajes y unos 200 dialectos, y la mayoría de esos usan alguna versión de la palabra buna para denominar el café. La manera en que buna se utiliza es completamente diferente en este país. Quisiera decir que si van a Etiopía y dejan caer 300 hojas de papel, van a escuchar 300 historias únicas y diferentes de café. Este chico acá, que está haciendo su tarea como un sombrero, lleva su tarea, la está usando como sombrero, puede tomar parte del café más fuerte que alguna vez hayan probado, o se le permite ingerir este café. O de eso depende de dónde usted se encuentre y quién es usted. Y todo es auténticamente etíope. Pasé la mayoría del año pasado entre Estados Unidos hablando al público, que no es público de la industria del café, hablándoles sobre sequías y la posibilidad de la hambruna. Y Etiopía salía en el curso. Yo no soy Etiopía, como le he dicho a algunos de ustedes que conocí hace un rato. Crecí en Minnesota como cualquier chica norteamericana, pero
Soy la persona que se enteró de una historia del café y yo sabía que los etiopíes querían contarme más historias y aquí hay algunas de las historias que capturé que nunca se habían escuchado y en cada conversación que yo tuve con un etíope sobre este libro, ellos me preguntaron, su historia, la historia que usted pone de mi país, ¿es buena o mala? Y yo les dije la verdad. Y les dije que les iba a contar una historia sobre Etiopía con café, pero necesitaba la ayuda de ellos para poder hacerla. Mi relación, irónicamente, es sencilla porque el café me recordó lo complicado que pueden ser las cosas. Y yo entonces volví a mi país, a mi pueblo en Boulder, Colorado. No tomaba café, pero realmente había un hombre muy guapo que le servía a uno cosas. Y entonces pensé que era una muy buena idea. Y entonces dije, bueno, llegué a este lugar para tomar un café, me senté y empecé a hablar, a escuchar la conversación que tenía la gente que manejaba ese café. Ellos iban a ir a Europa para escuchar un grupo genético de un café y para que podían conseguir por $150 la libra. Eso fue lo que escuché. Entonces me presenté y les pregunté si necesitaban un periodista. Y 3 meses después me fui a Etiopía. Esa fue mi manera para llegar allá. Cuando llegué ahí entendí que 0.03% de la industria del café, lo que yo sabía, yo no era una persona del café, era una consumidor educado, quería utilizar etiquetas o cuantificaciones como local, orgánico, comercio justo y algo que tuviera sentido para mí. Las cosas que veía me asustaban porque era muy complicado y yo, acuérdense que iba a hacer una historia sobre esto, así que regresé y dije, no, esto no es para mí, voy a pasar a otra parte de Etiopía en donde haya más cosas interesantes. Me fui al norte, ahí hay estas torres de arena que se meten casi en el cielo. En mi otra vida yo fui una montañista profesional, así que vi esas torres y dije, eso es lo que yo sé, yo puedo subir esas torres. Y me pidieron que hiciera un libro sobre esto. Entonces dije, bueno, estaba planeando escribir un libro de muchos de los montañistas que subían a Etiopía, porque era una aventura interesante. Y con todo esto se podría salvar la economía del país uno de los países más pobres del mundo. Ustedes podrían salvar el mundo como montañistas, así que entonces pensé, puse mis manos, mis pies y todos mis sentidos en esto tan bonito tratando de subir esas montes. Y dije, ok, yo vivo, pero no sé si voy a volver a hacer esto, porque esas torres son una de las cosas más terribles de subir en rocas. La razón por la que la gente no ha llegado a Etiopía antes es porque esa gente toma mejores decisiones que las que yo tomé. Así que yo realmente escribí este libro para hablar de la gloria de Etiopía. Y dije, esta es la torre. Bueno, una de las torres que nos enseñé antes es la que subí. Aquí tenemos una chica de 18 años, que es de 13 años, que estaba ahí, está hablando de una de las reformas de educación más importantes del mundo. ¿Cómo voy a contar yo la historia de esas cosas? Usted no puede contar una historia sin tener que abordar lo que es servicios de atención médica y todo lo que pasa en Etiopía. Así que decidí más adelante, dije que iba a realmente estar en el medio y ese lugar tal vez iba a tener más sentido para mí y eso me iba a dar un poco más la idea de lo que yo quería hacer. No pasé tanto tiempo en Etiopía cuando salió mi libro y hablé y siempre mencioné en las conversaciones en las que yo hago, siempre hablo de que el café fue el que me llevó por primera vez a Etiopía y el 100% de las veces la gente me busca y me dice, ¿y qué pasó con el café? ¿Hay más? Así que hay dos cosas muy rápidas que quiero hablar. Uno, la gente le gusta el café, es obvio. Con este grupo, número dos, me di cuenta de que Etiopía tiene es potente en la imaginación global de la gente. La gente no piensa en cosas que no tienen nada que ver con Etiopía. Piensan que ese es un país del que hay que preocuparse. Y algo que se ha dicho como comunidad global, que hay que preocuparse por Etiopía. Y esto es porque
por la hambruna de los 80 somos el mundo, y entonces es con qué pasa hoy día en Etiopía, donde es el receptor más grande de dinero de ayuda, tiene el potencial más fuerte de estar en el lado progresivo de lo que es desarrollo sostenible en nuestro mundo. Así que todas esas cosas son ciertas. Si a la gente le gusta el café y si Etiopía tiene esta conciencia, entonces ¿por qué no ir un paso más allá y recordarnos que debemos de estar en un lugar en el centro como ciudadanos globales? Así que, ¿cuántos de ustedes en esta sala tienen niños? ¿Alguien tiene niños que están perdiendo sus dientes, que están pequeñitos y que sé que están cambiando de dientes? ¿Me pueden decirme cómo se sienten sus chicos, sus niños? A ver, ¿alguien que me quiera decir cómo se sienten sus hijos? Rick, no te estoy pidiendo a ti. ¿Qué pasa cuando los niños pierden sus dientes? A ver, ayúdenme. ¿Les duele cuando se caen los dientes? Un poquito, ¿se siente bien? Está ese momento de, sí, ay, me duele, voy a seguir haciendo esto, voy a hacer un poco más. Hablo mucho de que duele, pero se siente bien y uno sigue haciéndolo. Y creo que se puede hacer de la manera en que nosotros vemos el mundo. Y la manera en que pienso que el café, vamos a usar el café para llevarnos ahí. 700 millas que se subieron. La historia dice que hay que estar en la península de Daytona, y esto está cerca del lugar de nacimiento de los Brunei. No había nada ahí, todos los habitantes estaban viendo a este obispo diciendo, pero ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿Cómo va a sobrevivir? Y decían, no se preocupen, confíen en mí. Y entonces se rompió se puso en rodillas y volvió a ver lo que pasaba. Y bueno, volvió, a pesar de todo lo que le pasó, volvió el segundo día. El segundo día se mostró y cosas habían crecido a partir de lo que él había visto. Café, tierras y otros. Y él decía que era el único cultivo que iba a crecer en diferentes condiciones. 70 años después sigue siendo el único cultivo que tiene, y la gente transporta estos cultivos en botes en unas 6-7 horas. Estos botes desaparecen en 3 semanas porque se desarman o se dañan por los viajes que tienen en la península. El café nos da historias. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Gaudí? Gaudí es una historia muy popular y muy interesante. Y hay muchas... se ve de manera diferente si se es musulmán, si se es cristiano, etcétera. Pero generalmente cuando ven una cabra dicen que es una cabra que se está divirtiendo, y entonces dicen, yo me quiero divertir igual. Y se dice que es una cabra alegre porque toma café. Y entonces la mayoría de las historias son del reino de cacao. El cafa suena más o menos como café. Y entonces cuando la gente dice que soy de café, la gente piensa que está diciendo este es mi producto, y que piensan que están hablando de café. Es una excelente historia, ¿cierto? En 1900 nadie en Etiopía contaba esa historia, pero en Europa se escondían los orígenes del café que venía de Etiopía. La gente de Georgia fue a Etiopía y no pudo encontrar una sola persona que contara una historia que se repitiera. La palabra café viene más bien de la palabra kawa, que está hecha, es vino que se hace de café. Mañana siguiente empezó el café en el mundo después de un baño que uno de los aves recibió o se dio y se lanzó por la ventana. El día siguiente empezó el café. Hay otra historia sobre una carreta que fue bendecida, y se dieron cuenta de que olía muy bien por lo que se estaba haciendo, por la bebida que se estaba haciendo. El café en Etiopía representa paz y la transición. La mayoría de Etiopía consume café en un ritual de 3 tazas. Hay muchos lugares en donde se tiene expreso. Se pueden encontrar máquinas de expreso en Etiopía, en todo lo que es áreas centrales, y eso es debido a la ocupación italiana de los 40. Pero tomar café
de la manera etíope real, requiere tiempo, se requiere a veces de 1 a 2 horas, porque el café puede representar la paz, se puede usar en un matrimonio. Si usted le pide a una mujer que quiere, le pide matrimonio a una mujer, asegúrese que lo haga frente a una taza de café, porque en algunas partes de Etiopía no se puede hacer. Y si a veces las mujeres no se quieren mostrar antes de la primera taza de café. La segunda cosa, la gente generalmente lo trata con sospecha. Antes de llegada significa paz. Y entonces en las montañas de Amaro toman ese café. Yo ahí tomé la primera taza de café, que era el café era fuerte, se le agrega más agua para tomar una segunda taza y luego un pase para que fuera un poco más diluido y luego más agua para la tercera taza. Cada vez que he ido a Etiopía tengo que volver a aprender qué significa tener una conversación con 3 tazas. Yo lo hablo muy rápidamente en la vida real, así que imagínense tratando de hablar más despacio, sentándome ahí, hablando con la gente mientras estábamos haciendo este ritual de 3 tazas, pero el café también forma parte de una conversación más profunda en Etiopía. Hay un 40% de musulmanes que utilizan esta ceremonia ahora. Eso es por el café, y de hecho yo trataba de ver algo así, porque en Etiopía, si usted se sienta y habla con alguien todos los días, 7 días a la semana, durante 1 hora, usted realmente tiene que llegar a una resolución, y eso es lo que hace muy bien en Etiopía. El lenguaje puede cambiar 4 veces en 3 millas. Nunca he visto tanta gente diferente hablan de otra gente diferente de manera tan correcta. La complicación se expresa en Etiopía, y eso es algo que nosotros podemos aprender. Ahora, ¿qué tal si nosotros como industria utilizamos el café para recordarnos que debemos celebrar la complejidad que existe? A mí me encantaría contarles más historias de cómo puede ayudar el café, cómo preparar el café, pero no tenemos suficiente tiempo, y porque no es la única razón por la que estamos aquí. También estoy aquí para escuchar para saber cómo vincular el café a una conversación global. ¿Puede darse esto en cualquier país productor de café? Definitivamente sí. No necesita empezar en Etiopía, definitivamente no. La razón es, el café es la última expresión final de ir a los orígenes. El café en Etiopía es la expresión de ir a los orígenes. Y si empezamos ahí, si desarrollamos a partir de ahí, si construimos estos vínculos con Etiopía, vamos a estar usando lo que nuestro mundo tendría, que es sentarse ahí y poner atención. Uno puede de Costa Rica, Ruanda, Panamá, Papua Nueva Guinea y más allá, pero tenemos que hacerlo empezando honrando el país de origen. Al final de cuentas, Etiopía nos está dando esto porque está lleno de historia de cultura, porque es ese lugar en donde el café es parte de su mundo cotidiano. No es solamente la manera en que se consume, sino tiene que ver con su vida, cómo maneja su vida, su religión, cómo crían a sus hijos. Si hacemos esto, podemos examinar una conversación con Etiopía que va más allá de sequía, hambruna y pobreza, sino que de eventos que dan. Así que lo que les estoy pidiendo es que vayan más allá del café y pasen a la cultura, pero no solo la cultura del café, sino la cultura de estos países, porque esto es un punto de acceso increíble. Para la mayoría de la gente, tomar una taza de café es lo más cercano que llegan a estas tierras lejanas en su vida cotidiana. Y entonces, aumentemos esa conversación. Y esto no es fácil. Etiopía no es un país fácil para la industria cafetalera. Y hoy día, cuando hay tantas provincias que tienen cafés, es cuando necesitamos entrar ahí. Porque yo creo que podemos ir hacia Etiopía y honrar su cultura. Y que no se hable solamente de un producto, sino que se hable de cómo el café se relaciona directamente con una conversación que creemos nosotros que Etiopía tiene el derecho de estar en ella. Yo soy optimista, yo pienso muchos puntos profundos de conexión. No quiero ser compleja porque las cosas se pueden hacer de manera más divertida. Si hablar de la industria es hablar de complejidad, vayamos más allá, hablamos de la complejidad en el mundo. Quiero pedirles a ustedes quiero terminar pidiéndoles que hagan 2 cosas. Profesionalmente, que averigüen cómo ustedes y su compañía pueden involucrarse más profundamente con una cultura más allá del café. Aprendan a escuchar y contar historias. ¿Qué es lo que pasa todos los días en estos países? ¿Cómo puede llevar esto que sucede en esos países, esas historias a su país? En segundo lugar, que tengan más conversaciones con 3 tazas. Es muy complicado, pero hablen de café, hablen de lo que los inspire, lo que los asuste más. Esto es lo que nos va a dar
habilidades. Y lo que les pido es que vayan más allá, que sean la conexión. El café puede hacer un mundo mejor. Me encantará hablar con ustedes más adelante sobre esto en el futuro, para que hablar con sus clientes, con sus empresas. Tenemos una excelente oportunidad aquí para captar la complejidad y podemos hacerlo como líderes. Así que hagámoslo. Muchísimas gracias.